Cuba adquirió recientemente más de 300 drones militares de Rusia e Irán y ha comenzado a discutir planes para usarlos. Esto es al menos lo que asegura el portal estadounidense de noticias Axios, que afirma que posibles blancos serían la base de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West en el estado de Florida. De acuerdo con esta publicación, esto podría servir de argumento a Washington para llevar a cabo una acción militar contra la isla. Tras estas revelaciones, el líder cubano Miguel Díaz-Canel reivindicó el derecho a la defensa de su país y advirtió de un baño de sangre si Estados Unidos agrede a Cuba. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy los saluda Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar estas revelaciones hechas por el portal Axios me acompañan Manuel Superviel, coronel jubilado del Ejército de Estados Unidos y ex asesor del Comando Sur, y también el escritor y periodista Amir Valle. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Amir, quisiera comenzar contigo para que me cuentes qué lectura haces tú de todos estos movimientos que hemos visto recientemente en Cuba, incluyendo no solo este tema de los 300 drones, sino también la reciente visita del jefe de la CIA a la isla. Sí, mira, hay que hablar de que es una situación bastante complicada, con muchas aristas, por lo cual hablar y asegurar cualquier cosa puede ser más que nada tratar de adivinar, sobre todo en un país en el que no hay una transparencia y no hay una claridad. Y lo importante de esto, más que nada, es que quienes conocemos de cerca el tema Cuba sabemos que no es absolutamente nada nuevo. Cuando Estados Unidos ha intentado comunicarse de algún modo con los distintos estamentos del gobierno de la isla, siempre han recibido una resistencia. Cuando Estados Unidos se ha abierto, siempre ha pasado exactamente lo mismo, un atrincheramiento de parte del gobierno de La Habana y sobre todo una bravuconería, como le decimos nosotros en Cuba, que hace que no sea realmente ni siquiera posible saber cuáles son las intenciones reales del gobierno cubano. Eso hace difícil todo el asunto. Ahora, sí hay que decir algo muy claro, que en las circunstancias actuales, todo lo que hemos vivido a lo largo de la historia, todos estos cohetes lanzados de un lado al otro, ahora estamos en una situación extrema, sobre todo por la depauperación en todos los aspectos que hay en la isla, por la desesperación del pueblo cubano de recibir una respuesta a todos los problemas que está viviendo en su vida cotidiana y además un atrincheramiento nuevamente del gobierno cubano o la dictadura, para hablar en los dos términos en los que se debate este asunto, y un atrincheramiento absoluto en un enfrentamiento a Estados Unidos, sabiendo incluso que no existe una capacidad real de contrarrestar lo que pueda venir desde Estados Unidos. Lo estamos viendo. Ellos han hablado mucho tiempo, sobre todo de vamos a resistir, somos capaces de reinventarnos, Cuba no va a seguir hundiéndose, y sin embargo Estados Unidos ha tomado determinadas medidas, en este caso básicamente energéticas, y la isla se ha venido completamente abajo y no hay una salida para el pueblo de la isla, ¿no? Coronel Superviel, a juzgar por los movimientos militares y logísticos que ha realizado Estados Unidos recientemente en la zona, ¿ve usted indicios de que se está preparando una acción militar contra Cuba? Principalmente yo diría que no. Primero que nada, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Amir. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en lo que dijo. En este caso, yo lo que veo es una acción por el Comando Sur y Estados Unidos de presión y de advertencia, pero si fuera... Y depende también de qué tipo de acción militar, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de algún tipo de invasión o algo así, el cual no espero, sería totalmente diferente. Ya se vería muchísimo más movimiento de tropas, de logística, de comunicaciones, hospitales, todo tipo de cosas, pero de acciones, pero no lo vemos. Esto es una fase inicial para presionar, pero claro que esas son etapas. Cuando las fuerzas militares americanas actúan, son etapas, y una de las primeras es lo que estamos viendo ahora, pero yo sinceramente no veo ningún tipo de invasión, y si fuera a haber algún tipo de conflicto armado sería mucho más parecido
a lo que vimos vamos a decir, en Irán, pero a una escala muchísimo más baja, ¿no? Ataques contra puntos de comando y control de comunicaciones, etcétera. Amir, aquí en Deutsche Welle hemos venido reportando sobre los constantes apagones que se registran en Cuba, que ya también tú mencionabas, y sobre la difícil situación que afrontan los habitantes de la isla. Tú, como cubano, ¿cómo crees que el ciudadano de a pie en Cuba interpreta todo esto y también cómo se interpreta esto dentro del régimen cubano? Sí, mira, hay que partir esa determinación de cómo se ve en la isla. Yo diría que habría que sumar también lo que se piensa en la diáspora cubana. Hay un fuerte sector en la diáspora cubana que apuesta por una invasión, generalmente intervención humanitaria. No estamos hablando de invasión, aunque hay un sector que sí ha pedido oficialmente, incluso acá en la Unión Europea, han pedido una intervención armada de parte de Estados Unidos, precisamente porque no hay una respuesta de Cuba a cosas tan sencillas como las que se les pide, ¿no? Sencillamente elecciones libres, que haya libertad de prensa, esas cosas que usualmente se les suelen pedir a las dictaduras y que las dictaduras niegan completamente. Ahora, en la isla está sucediendo algo muy interesante y es que no podemos ver a Cuba como un mundo compacto, a pesar de que todo el mundo, prácticamente el 95% de la población está sufriendo amargamente la depauperación en todos los ámbitos de la vida en Cuba. A pesar de eso, hay sectores que siguen apoyando al castrismo. Hay otro gran sector que está totalmente pidiendo incluso que alguien lo salve. No están hablando básicamente en algunos casos de intervención ni de invasión, pero ¿por qué? Hay otro sector muy grande que tiene mucho miedo y ese miedo está siendo ahora mismo alimentado por el gobierno, donde con estrategias como decir en las escuelas a los niños que tienen que tener mochilitas con todas las posibilidades, las cosas, agua, medicinas, etcétera, a las familias que tienen que prepararse para una posible invasión, y esa generación del miedo está basada en algo y tiene un arraigo que la población cubana sabe, y es el hecho de que este tipo de regímenes, y sobre todo el régimen cubano, ha demostrado siempre que en un estado de guerra posible va a lanzar a la población como carne de cañón contra cualquier invasión. No se le dice, por ejemplo, al pueblo cubano que la invasión en los tiempos de ahora no es una invasión convencional. O sea, usualmente no suele ser una invasión convencional como le han metido en la cabeza al pueblo cubano, ¿no? Que va a pasar eso, que las tropas van a entrar y van a ametrallar a la gente y van a violar. O sea, esa idea que en el pueblo cubano durante casi 70 años hemos vivido. Están hablando, ellos no hablan de eso, hablan de que Estados Unidos va a invadir, de que los muertos va a ponerlos el pueblo, y obviamente están diciéndole a la gente, ustedes tienen que sacrificarse. O sea, existe toda esa variedad de personas que apoyan, pero lamentablemente lo que no acaban de reconocer, Carol, es el hecho de que hay una parte mayoritaria de la población cubana, tanto en la isla como en la diáspora, que está viendo que el gobierno actual, la ideología actual que ellos representan, no da una respuesta a las necesidades que tiene el pueblo en este momento, que son de una, vamos a decir, de una profundidad ya caótica, y casi mucha gente habla también de que lo que está cometiendo el Estado contra su propio pueblo es un genocidio. Están hablando incluso de ese plano por lo que estamos viendo. Con lo cual, repito, es muy interesante esa de eso. Ahora, hay un detalle que para cerrar la respuesta, hay un detalle que me parece interesante, y es el hecho que mientras vamos a decir, estos líderes del gobierno se posicionan en el atrincheramiento típico de ellos de enfrentarse a Estados Unidos, retar a Estados Unidos, decirle a Estados Unidos si vienen van a quedar, ese mundo de consignas de resistencia a las cuales los cubanos están acostumbrados a escuchar durante 67 años. Mientras ellos dicen eso,
hay una parte de la inteligencia dentro de ese gobierno, es decir, de algunos sectores intelectuales relacionados con el gobierno, que sí reconocen directamente que Cuba no puede enfrentarse en ninguna circunstancia, no está capacitada para enfrentarse en ninguna circunstancia a un enemigo como Estados Sí. Unidos. Ni militarmente, ni por bloqueo, ni por nada, ¿no? O sea, es muy interesante lo que está sucediendo en la isla. A propósito de esto que menciona Amir Coronel Supervielle, ¿realmente Cuba representa una amenaza para Estados Unidos? ¿Se puede interpretar de alguna manera de que la isla pueda amenazar a Washington de alguna manera? Ya la isla y el gobierno, el régimen, ha, vamos a decir, amenazado a Estados Unidos por estas décadas de una manera donde mandaban a influir, vamos a decir, a otros países en la región y fuera de la región, en África y otros lugares. Pero amenaza militar contra Estados Unidos es cero, cero. Lo que sí están, vamos a decir, ofreciendo hoy en día es el uso el local de la isla para poder ofrecerle a los chinos y a los rusos, Irán y otros, pero principalmente Rusia y China, la habilidad de lo que en inglés le dicen signals intelligence, que es la inteligencia de señales, como siempre han hecho, de recolectar información de comunicaciones de Estados Unidos, de la Florida y más allá, y de comunicaciones de barcos americanos, de Guantánamo, el Caribe, etcétera. Pero eso es solamente información de esas señales electrónicas. No es, ya Cuba está teniendo que, están en una etapa aquí, el gobierno, mejor dicho. El gobierno, el régimen, está en una etapa súper difícil donde no tienen el lujo de exportar ni el apoyo de exportar problemas para los Estados Unidos en el resto de América Latina. Y también deberíamos reconocer que otros grupos, por ejemplo, Hezbollah, es activo en América Latina y que usan a Cuba como una plataforma para lanzar sus estrategias y sus acciones en el hemisferio occidental. Coronel, antes de ahondar un poco con usted sobre este vínculo con Rusia y China y bueno, también con Amir, le quisiera preguntar a usted, coronel, a propósito de estos drones, ¿qué tan útiles pueden ser estos 300 drones para Cuba en un eventual enfrentamiento con Estados Unidos o en una ofensiva como la que revela Axios? Yo diría irrelevante, totalmente irrelevante. Es propaganda para el gobierno, es para que venga noticieros de Estados Unidos y otros y que pongan esto así, esta información, pero mira, hoy en día la guerra táctica al nivel que vemos en Ucrania, Irán y lo demás, 300 drones tienen ninguna utilidad. Los ataques hoy en día de Rusia contra Ucrania son miles de drones en un ataque y viceversa. Los ucranianos hacen lo mismo, mucho más efectivo. Quisiera mencionar que los ucranianos hoy en día son los líderes en drones mundialmente. Así que esos 300 yo creo que es nada más que algo así como para darle algún tipo de advertencia, así, crear un poco de miedo, vamos a decir, en Estados Unidos, al público, porque al Comando Sur no les afecta en nada, cero. Amir, de acuerdo con este portal de noticias Axios, el régimen cubano está más cerca que nunca de caer. ¿Compartes tú esta perspectiva? Mira, el régimen de La Habana ha sido, digamos, uno de los grandes expertos en resiliencia en toda la historia, creo que de la política moderna. Es un estado en el cual están todo el tiempo viendo la posibilidad de ganar tiempo. Y toda la estrategia que está estableciendo el régimen, por eso estoy totalmente de acuerdo con el coronel, que ahora mismo ellos están, primero que nada, están interesados en que la opinión pública internacional vea a Cuba como una víctima del gran enemigo de Estados Unidos, ¿no? Y que lo vea quizás como con el peligro, con lo que está pasando, con lo que está pasando en Irán, ¿no? A los cubanos le puede pasar lo mismo que le está pasando a Irán. Esa es la narrativa
del régimen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo más importante en todo este sentido? Que también el coronel lo apuntaba, es que es una estrategia para ganar tiempo ante la opinión pública internacional, ante las instituciones internacionales. ¿Por qué razón? Porque en los últimos años Cuba se ha visto cada vez más aislada en estos organismos internacionales y ante sus propios defensores, incluso de la izquierda internacional. ¿Por qué razón? Porque la depauperación ya es un grado tan innegable que es algo que no pueden ocultar. Entonces, al existir eso, ellos necesitan establecer esta estrategia de, primero, victimizarse de frente al gran imperio del mundo, como se le vende, lo vende la narrativa del gobierno, y segundo, tratar de evitar que el apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea, levantando la posición que tienen ahora de diálogo con Cuba, vaya a afectar todavía más al gobierno de la isla, los vaya a afectar a ellos. Es una estrategia, digamos, más estilizada en ganar tiempo, y de cara al pueblo cubano es una estrategia realmente bastante deshonesta, porque es sembrar todavía más miedo del que ya la población cubana tiene. Es decir, en una situación en la que están prácticamente en estado de supervivencia, el pueblo cubano ahora tiene que sumar también una agresión posible del exterior. Una agresión que, repito, lo tengo que decir muy claro, yo viví en Cuba y los casi 50 años de vida, de mis 60 años que viví en Cuba, tuve que esperar, acostumbrarme a la idea de que una invasión podría llegar de un momento a otro, aunque sabíamos la mayoría de la gente que eso era parte de la narrativa del régimen, y esa narrativa continúa, lamentablemente, de un modo bastante deshonesto y bastante inhumano de cara a las condiciones en las que vive hoy el pueblo cubano. Coronel Supervielle, ya usted nos mencionaba un poco de estos vínculos de Cuba con Rusia y China, pero de acuerdo con este artículo publicado por Axios, ellos dicen que estos países cuentan con instalaciones de alta tecnología de espionaje en Cuba. ¿Se conocen detalles del funcionamiento de estas instalaciones? ¿Qué información se tiene al respecto, coronel? Si me permite, Carol, para comentar algo de lo que dijo Amir antes de contestar su pregunta. Claro que sí, adelante, coronel. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo otra vez, y yo creo que lo que ha cambiado, lo que yo he visto que ha cambiado, es que ya hay una canción americana que dice "Freedom is another word for when you have nothing to lose". Entonces ya el pueblo cubano ya siente que no tiene más nada que perder. Ya se ven totalmente que van a morir de hambre si algo no ocurre. Entonces por eso es que ya lo que yo he visto que ha cambiado es que no hay la gran mayoría, no es imposible ponerle un número, un porcentaje, pero la gran mayoría ya quiere cualquier tipo de intervención por cualquier país, organización internacional, lo que sea, pero ya lo que están es una situación de desesperación, están desesperados totalmente. Así que eso no ha llegado a un punto tan grave que ya cualquier cosa es mejor de lo que están viviendo, sienten así. La gran mayoría. Y esos contactos y personas con quien yo me comunico. A su pregunta específicamente el funcionamiento de las instalaciones de espionaje rusos en China y de China en Cuba, principalmente la función es eso. Esos países, los dos, tienen la ventaja de utilizar el local de Cuba para conseguir ese tipo de información electrónica. Ellos interceptan las señales de Estados Unidos, el tráfico de telecomunicaciones, enlaces de satélites, radares, sistemas, etc. Y esa tecnología es beneficiosa para ellos, pero tampoco es una cosa así tan, vamos a decir, tan crítica para esos dos países. Así que es un beneficio, pero no, y claro, es un beneficio más que eso, es el hecho de que Cuba siga siendo un problema para Washington, porque eso entonces distrae a los Estados Unidos a cierto punto de Ucrania y de Taiwán. Así que para los dos países les conviene algo tener esas instalaciones ahí en Cuba. Amir,
A cambio de esta ayuda que puede brindar Cuba a Rusia y a China, ¿qué apoyo está recibiendo la isla de estos aliados? Mira, prácticamente ahora el apoyo es más que nada, primero moral, obviamente. Ese es el apoyo que siempre ha dado Rusia y más que nada China. Es algo que hay que aclarar muy directamente. Y en algunos casos, algunas relaciones económicas que hay que señalar también. Ahora, por ejemplo, se habla bastante de que una parte de las instalaciones que se están haciendo en la isla, sobre todo de paneles solares, vienen de parte de China. De hecho, algunos de los dirigentes políticos de la isla han dicho que en unos pocos años, o sea, nuevamente se han metido en el mundo de las promesas, que en unos pocos años Cuba dependerá solamente, exclusivamente de la energía solar y que obviamente ahí juega un gran papel los paneles solares chinos. Eso por un lado. Por el otro lado, el coronel decía algo que es muy importante. Para Rusia y para China, sí es importante la posición de Cuba como una ficha más dentro de toda la estrategia que ellos tienen desde el punto de vista geoestratégico en América Latina, pero no dependen exclusivamente de eso y por eso usualmente vemos que cuando llegan los graves problemas, Rusia no aparece. Cuando han llegado los grandes problemas, China no aparece por ningún lado y los cubanos se quedan totalmente solos y el único apoyo que existe es el nivel del discurso diplomático, el apoyo en instituciones internacionales al discurso clásico de este país está siendo agredido, está siendo, vamos a decir, forzado por Estados Unidos a toda esta estrategia de supervivencia. Esa es la única cosa que realmente existe. Ahora, hay que decir algo que yo creo que sí está. Y insisto mucho en esto porque esto está siendo también muy importante para el régimen para ganar tiempo y es que esa lectura de tenemos el apoyo de los hermanos rusos y de los hermanos chinos de cara al discurso interno en la isla es muy fuerte, aunque como bien decía el coronel, ya prácticamente como tienen otras cosas en las que pensar, cómo comer, cómo tomar agua, cómo vivir sin luz, sencillamente cómo vivir bajo esa presión de la represión que está siendo también muy fuerte a todos los niveles. Entonces, sencillamente, no les importa ya que sea posible que Rusia venga a ayudarlo o que China venga a ayudarlo. Tampoco ese discurso se lo creen, pero el régimen lo mantiene como parte también de su narrativa interna. Coronel Supervielle, nos dice Amir que cuando se aparecen los grandes problemas en Cuba no se ve por ningún lado ni a Rusia ni a China, pero ¿cree usted que ante un eventual escenario de confrontación armada contaría Cuba con apoyo de aliados? Eso sería un mal juego por parte de Cuba porque acordamos qué pasó en Venezuela, dónde estaban los rusos, dónde estaban los chinos. No van a venir a Cuba. Primero que nada, no tienen la capacidad militar para llegar a Cuba. Aunque no estuvieran los rusos no estuvieran en una guerra en Ucrania, que están perdiendo en este momento, que ya están desgastados después de 4 años, no tienen la capacidad que para ayudar a Cuba de una manera seria necesitarían mucho tiempo y una armada naval que pueda llegar ahí con los equipos y las fuerzas, etcétera, para preparar, y no van a hacer eso. China está enfocado en Taiwán por varias razones y Rusia está enfocada en Ucrania. Así que Cuba, si no fuera por este artículo que salió aquí, nadie en el mundo en realidad está viendo esto como un conflicto. Lo que sí ve el mundo es el sufrimiento del pueblo cubano. Y ahí es donde también ha cambiado ya, vamos a decir, la perspectiva mundial. Puede ser que vean a Estados Unidos como un país imperialista que está haciendo cosas en otras partes del mundo que no aprueba de la comunidad internacional, pero en Cuba el narrativo de que este problema en Cuba es causado por los americanos o por el embargo o algo así, ya eso se acabó. Ya no hay excusa que pueden utilizar. Así que no va a haber ningún tipo de ayuda ni militar
y económica mínima, no nada, una gotica en lo que necesita Cuba, en el cubo, una gotica de agua, porque la verdad es que la necesidad es enorme y ninguno de esos países están dispuestos a ofrecer la ayuda que actualmente necesita el pueblo cubano. Pues estaremos y seguiremos muy atentos a cualquier novedad que se registre en esa isla en Cuba. Coronel Manuel Supervielle, Amir Valle, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. A ustedes. Gracias a ustedes.